Buen día, estamos dando ingreso. Voy a hacer un comentario de orden todavía organizativo, perdónennos. De todas maneras vienen bien que para allá que la parte de la bienvenida comentarles que estamos teniendo problemas con Fibertel y a veces algunos de nosotros vamos a desaparecer por cuestiones de microcortes, pero bueno, la sesión está siendo transmitida en diferentes lugares, en diferentes ciudades. Es uno de los beneficios de ACA, que estamos en diferentes provincias, en diferentes ciudades. Así que va a seguir la transmisión. Puede pasar que en algún momento o yo o alguno de los speakers tenga un pequeño corte, pero bueno, ya de entrada le pedimos disculpas. Es un problema que tiene Fibertel a nivel nacional y estamos tratando de solucionarlo. Recién estuve yo cortado unos segundos, les aviso. Muy bien, muchas gracias. Seguimos esperando sumar a todos y dar comienzo. La idea es que esta presentación dure entre 45 minutos y 1 hora. Es aproximadamente lo que fueron las otras 2 presentaciones, los Policy Brief. Así que muchísimas gracias y esperamos unos segundos más para dar ingreso a todas las personas que se anotaron. Ah, con la manzana, parecía una pelota de tenis. Diego, si quieres seguir comenzando, nomás que son 11:05, estamos perfectos. Muy bien, entonces empezamos puntuales, teniendo estos minutos de espera hasta que la gente se pueda ingresar. Les agradecemos muchísimo. Esto es una presentación para nosotros muy importante, de un trabajo muy extenso que fueron los Policy Briefs, que ahora yo voy a explicarlo con las placas que van a ir viendo. Comenzamos la Alianza Climática Argentina acá. Este es un proceso que venimos haciendo en el tema energético y vamos a tener los speakers, que son Marcelo Álvarez, coordinador del Comité Solar de CADER. Él hace más de 37 años que trabaja en energía solar, ha trabajado en universidades tanto en Buenos Aires como a nivel internacional. Es un gran hacedor de todo el tema de la energía renovable y es una persona muy comprometida con nuestra organización, con ACA. Luego va a estar Carlos Tanides. Carlos Tanides es principalmente en la Acción Climática Argentina, es el coordinador general y aparte también el que hace las conexiones con las diferentes ACA a nivel internacional, que estamos en más de 8 o 9 países, y él es un poco el que trabaja no solamente de vida silvestre, donde ahí ocupa el programa de ciudades, clima y energía. Así que, sin más, seguimos a la otra placa. Acá busca tener una voz propia. Hemos hecho un esfuerzo muy grande entre organizaciones de diferentes sectores, tanto sea desde lo público y lo privado, sociedad civil, universidades, empresas, sector privado, estados subnacionales. Buscamos tener una voz propia, no solamente haciendo una introspección, entendiendo cómo funcionamos entre nosotros y trabajando en convergencia en cada una de sus acciones, sino que también buscamos hacer una especie de catalizar el apoyo del público
que tiene por todas las cuestiones que nos unifican, pero trayendo cada uno sus enfoques. Y eso nos ha permitido estar presentes, por ejemplo, en el Gabinete Ampliado de Medio Ambiente, cada uno con su voz, pero también ya una voz unificada. La alianza es evidentemente del sector privado, académico, sociedad civil, lo integran provincias, como decíamos antes, municipios, y está que estén comprometidos con la acción climática y el desarrollo sostenible. Trabajamos en forma colaborativa, y esa palabra es muy importante, ese es el espíritu que tiene ACA Internacional, para aumentar la ambición climática, motivar con el ejemplo y articular con los sectores públicos, nacionales y en la sociedad en la promoción de la acción climática en Argentina. Sí, damos otra placa. Acá están los logos, que van a ver que lo integramos, de los signatarios, van a ver bancos, empresas, van a ver estados, y bueno, es un gran esfuerzo unificar esta tarea. Sí, el próximo. La próxima placa, por favor. Estos son los signatarios, lo que hablábamos antes. Acá si quieren repasar un poco, ya lo vieron un poquito, y en todo caso lo van a tener todos más información, lo que van conociendo. Hemos trabajado, bien, perfecto, gracias. Fundaciones del interior, van a ver también Periodistas por un Planeta, los últimos que se han sumado son Sustentabilidad Sin Fronteras, que es un grupo de jóvenes, y están un montón de signatarios más que quieren ingresar, de empresas, pero que estamos haciendo un proceso metódico, y creo que viene se va a ampliar mucho, y hay ya aliados que estamos trabajando en convergencia, como ICLE y otros más, para ampliar cada vez más esta alianza, y esa unificación de voces sirva para hacer un gran impacto en nuestra temática. Pasamos a la otra slide. Sí, por favor. Gracias. Bueno, hemos trabajado este trabajo de esa unificación de una voz común. Nos busca fundamentalmente, o tratamos de encontrar una voz que nos permita hacer una incidencia política a través de una política ambiental. El nodo de políticas climáticas está integrado por la Asociación Sustentar, por CADER, CREA, Dadone, Fundación Nueva Generación Argentina, que es la fundación la cual presido y que tiene el rol de coordinación, y la Fundación Vida Silvestre. Periodistas para el Planeta. Tenemos temas definidos dentro del nodo, y hacemos una convocatoria a toda la asociación para que intervenga y nos dé una idea de cómo conformar estos policy briefs. Ya hemos trabajado en las NDC, hemos generado una propuesta común el año pasado, y hemos tomado estas tres temáticas, que es la Follow, que es la de agro, la que presentamos ayer, que es de política internacional, y esta de energía. El objetivo es aportar medidas concretas para la elaboración de los planes sectoriales y las LTGs, propuestas diferenciadas entre lo que apunta para el 2030 e implementación de la NDC, y las que apuntan a 2050 de carbono neutralidad para el TIES. Agradezco muchísimo el esfuerzo que han hecho todos. Es muy difícil con distintos sectores, un proceso muy extenso que nos tardó mucho tiempo para llegar a este trabajo. Esta convocatoria que hicimos con ustedes son más bien, no es una convocatoria genérica, porque esto lo vamos a hacer en un evento en la segunda semana, que ya le vamos a avisar, más genérico, donde lo vamos a volver a invitar, pero esto hemos invitado gente especializada que conozca la temática y hacer la presentación de cada policy brief en separado. Agradezco mucho a todos los autores, y también agradezco a Paula Bianchi y a todo el equipo de la Fundación que ha estado trabajando para que esto hoy pueda ser posible. Bueno, muchísimas gracias, y ya le doy la palabra a Marcelo Álvarez para que comience. Buenos días a todos, y gracias Diego por la presentación y por la introducción. La idea de compartir con ustedes, que son versados en el tema, son las ideas principales del Policy Brief y cuál es nuestra estrategia de incidencia. Como todos ustedes saben, hoy el centro del debate de la política energética internacional es el esquema de las 4Ds, de diversificación, descentralización, democratización y digitalización. Vamos a estar todos de acuerdo sobre que las 4D son deseables. El tema es como cuando los políticos hablan de queremos un país mejor, más inclusivo y más justo, es cómo llegamos a eso, por qué camino y en cuánto tiempo.
y es allí donde las posiciones empiezan a tener divergencias. Muchas veces se enfoca la transición energética como si fuera una sustitución tecnológica, y es mucho más que eso, debiera ser mucho más que eso, debería ser un cambio de paradigma y no una mera sustitución de una tecnología por otras. Por eso no es solamente reemplazar grandes centrales de una tecnología más sucia, con mayor número de emisiones, o mayores riesgos en general, por otra que los tiene menos, sino cambiar la concepción. Y cambiar la concepción incluye empoderar al ciudadano y a democratizar el acceso a la energía. En ese contexto, Argentina tiene trabajo por hacer respecto de planificar la transición y no dejar que sea producto de políticas de mercado. Tiene que ser planificada por el Estado Nacional con la participación de todos los sectores, y a partir de la planificación del Estado, que los privados jueguen a ver quién ofrece soluciones más baratas y eficientes dentro de esa planificación del Estado. Hoy tenemos un marco regulatorio para lo que hace específicamente al sector de energías renovables, que es suficientemente bueno para el arranque, pero que tiene que ser mejorado en términos de prolongar las metas más allá del 2025 y a incrementar los objetivos. El presidente habló, cuando los nuevos NDC, de incrementar al 30% la penetración de energía renovable 2030, para ser consistentes con políticas de 1.5 grados. Tendríamos que estar en camino a tener cero neto en 2050, y eso demandaría al menos 35 en el 2030. Si pasamos a la siguiente, por favor, lo que vamos a ver en un par de minutos en los gráficos es dónde estamos, a dónde vamos y cómo deberíamos construir la hoja de ruta. En términos de la generación distribuida como cambio de paradigma y el empoderamiento ciudadano, no solamente tiene las ventajas tecnológicas de reducir las pérdidas en transporte y distribución y utilizar redes de distribución existentes, reduciendo las inversiones necesarias, sino que además convierte al ciudadano medio, sea para usos industriales, comerciales o residenciales, en un actor de la red en términos de generar y consumir energía. Deja de ser un sumidero para generar cerca del consumo, y además de virtuoso, ese aspecto tiene la generación de empleo local y de pymes. A diferencia de los megaparques, que generan, por la necesidad de financiamiento barato y de largo plazo, concentración de capital y jugadores grandes, la generación distribuida tiene como virtuoso la generación de empleo local y la creación de pymes para sistemas de media y baja potencia. Sumando eso, si uno hace las cuentas correctamente y considera las externalidades y no solo el precio del kilovatio hora de mercado, las renovables hoy, depende de la tecnología, el horario, la región, pero en general, en promedio, desplazan energía que es más cara, o sea que podemos hacer la transición hacia una matriz más limpia, descentralizada y diversificada, además abaratando costos. Si vamos a la siguiente, también, digamos, no quería dejar de mencionarla, se le da un rol principal en términos de la generación eléctrica a las fuentes variables como la solar y la eólica. El migrar hacia biocombustibles de segunda y tercera generación es indispensable para aumentar la eficiencia y para diversificar la matriz con un portafolio de opciones y no solamente con un esquema concentrado en dos tecnologías dominantes. De hecho, cuando analizamos la transición a 100% renovables 2050 o 90% renovables con emisiones cero neteadas, en ambos casos lo que uno aprende de la estrategia de diversificación es que no puede ser concentrada solamente en un par de tecnologías y que requiere de mucha planificación. Para ponerles un caso de ejemplo, en Alemania hoy el día de mayor generación
solar del año, más del 50% de la electricidad de Alemania es cubierta por la oferta de energía solar. Eso genera una rampa de ingreso a la mañana y de salida por la tarde, que si no es debidamente gestionada nos produce problemas de abastecimiento. Técnicamente estos problemas están resueltos. Lo que es el desafío para la transición que estamos enfrentando es el esquema de administración que haga que necesite la menor cantidad de potencia de reserva acumulada para bajar los costos operativos y para hacerlas viables en términos económicos las inversiones de los privados. Lo cierto es que la acumulación va a tener un rol decisivo. Cuando digo acumulación, incluye hidrógeno verde e incluye tecnologías de acumulación eléctrica. La intensificación en la electrificación y la acumulación van a permitir la gestión de la oferta de forma más inteligente. Para ese entonces deberíamos tener una migración parcial a redes inteligentes que permitan utilizar o hacer gala de esa eficiencia. Y les quiero mostrar muy brevemente, si vamos a la siguiente, estas son dos imágenes que les voy a mostrar del Outlook de Irena, que trabajó también en fase con OLADE. Y básicamente son tres columnas que le muestran el progreso histórico en función de la proyección de los últimos años. La columna amarilla del centro es los compromisos tomados en París, y la columna de la derecha es el escenario transformacional, asumiendo que no queremos pasar de 1,5 grados. Y muestra dónde estamos y dónde deberíamos ir. Esto básicamente, si vamos a, aquí está hecho para energía renovable como total, el TFEC es total de la energía consumida, y el otro es la intensidad eléctrica. Si vamos a la siguiente, por favor, van a ver un esquema parecido en función de la electricidad generada, en función del grado de penetración de la electricidad y dos casos específicos de movilidad eléctrica y bombas de calor. La idea de compartir estos números es nuestro trabajo debiera enfocarse en conseguir construir en conjunto, con el Estado incluido, en comunidad, hojas de ruta que permitan desandar los caminos de los objetivos trazados a 2050 y 2030 para saber cotidianamente qué debemos cumplir. La ley 27191 renovables hizo ese trabajo parcialmente de 2016 a 2025, pero si la historia sirve de enseñanza para Argentina, Argentina es particularmente virtuoso en establecer metas ambiciosas de largo plazo y particularmente fracasado en términos de cumplirlas. En general estamos revisando leyes para modificar los objetivos no cumplidos, y hoy vamos camino de no cumplir los objetivos para 2025 de la 27191, que establece 20% de la demanda eléctrica. El modelo de grandes parques, de las subastas de renovar, puede haber resultado de concentración de capital, y ese es un aspecto a atender y a controlar, pero debiera ser reemplazado por una política activa que genere inversiones del sector privado en renovables con seguridad jurídica y visión de largo plazo. Hoy están en problemas algunos de aquellos contratos, casi no hay actividad nueva, y uno de los activos que se crearon, que es el know-how del sector privado y de los profesionales, para poder catalizar ese proceso de construcción de la matriz eléctrica renovable, diversificada, descentralizada, está en riesgo. Veo que prendió la cámara Diego, así que eso debe significar que me quedé sin tiempo. Así que, pero casi terminé, así que la reflexión es invitarlos a, entre todos, presionar para construir una hoja de ruta que posibilite que podamos controlar día por día que estamos acercándonos a los objetivos declamados, y no esperar al final para quejarnos porque no lo pudimos hacer. Gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. La verdad que excelente. Bueno, ya damos entonces paso a Carlos Tañides. Muchas gracias por la presentación, muy buena. Y remarcarles que nuestra
alianza no solamente es de tercer o segundo piso, sino que también hacemos acciones, trabajamos a nivel territorial, trabajamos para que justamente estos policy brief no solamente se presenten a las autoridades, los decisores, sino también lo trabajamos en territorio, tenemos un nodo en Santa Fe y lo estamos ampliando a todo el país. Bueno, Carlos, en tus manos. Muchas gracias. Sí, buenos días. ¿Me están escuchando bien? Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a complementar la presentación de Marcelo, que se dedicó fundamentalmente al tema de la oferta energética, para hablar un poco de dos aspectos. El primero tiene que ver con el lado de la demanda de energía. La demanda de energía es la contracara de la oferta. Toda la oferta energética que nosotros producimos interna va a parar algún consumo energético, algún aparato, y es fundamental generar políticas, como dijo Marcelo recién, la mayor proporción del éxito en lo que es la decarbonización va a provenir de la eficiencia energética y de las energías renovables. Por lo tanto, es un aspecto que tenemos que incluir fuertemente. Y el otro aspecto del cual también quiero hablar es un poco también un tema que tocó Marcelo, que es el de la transición. En primer término, la próxima, por favor, el concepto que yo quiero transmitirles a ustedes, que es fundamental que incorporemos en nuestras apreciaciones, es que la eficiencia energética, el uso racional y eficiente de la energía, conjuntamente con las energías renovables, pueden producir, o han producido, mejor dicho, en los últimos 20 años, un efecto muy fuerte en amplias regiones del mundo. Estoy hablando de América del Norte, estoy hablando de la Unión Europea, estoy hablando de China, de India y de un montón de otros países, en donde si nosotros observamos cómo evolucionó su PBI y cómo evolucionó su consumo de energía, esta relación se establece a través de un índice que es esta línea naranja que está acá abajo, que es lo que se llama intensidad energética. Vemos que el efecto ha sido extremadamente fuerte y que si nosotros nos apoyamos en ese conocimiento y reproducimos de alguna manera este efecto que ya ocurrió durante los últimos 20 años en toda esta región, que abarca más del 60% del consumo de energía del planeta, o sea, algo que ya ocurrió, no es una suposición, un anhelo que tenemos. Si nosotros proyectamos ese mismo efecto a la Argentina entre el 2020 y el 2050, lo que observamos es esto, que suponiendo que la Argentina tuviese un crecimiento de su PBI del orden del 2% anual, esto sí es una suposición, si conseguimos el mismo efecto que en esta región, nuestro consumo de energía primaria, que es la línea del medio, prácticamente no variaría hasta el año 2050. Insisto, esto es algo que ocurrió, no es un deseo, no es un escenario hipotético. Esto ha ocurrido en la mayor parte del mundo durante los últimos 20 años, para que entendamos bien la profundidad del efecto que tienen las políticas combinadas de energías renovables y eficiencia energética, porque este efecto es un efecto combinado de esas dos políticas. La que sigue, por favor. En fin, en términos de genéricos, de títulos, de políticas, para quienes están en el tema, tal vez ya conozcan la mayor parte, los lineamientos generales que nosotros proponemos dentro del policy, y están más detallados por supuesto ahí dentro, son, en primer término, ir por políticas de artefactos más eficientes. Estoy hablando de automóviles, de artefactos que consumen energía eléctrica, de artefactos que consumen gas natural, ¿sí? Esto es una política básica y extremadamente fuerte. En la Argentina hace más de 6 o 7 años que no se cambia un estándar de consumo en un artefacto de uso final. Estamos detenidos en ese aspecto que es, repito, una política muy fuerte. Luego, en segundo término, mecanismos de promoción económica, de incentivos, de desincentivos. Hay
numerosas alternativas para realizar esto. En tercer término, obviamente tenemos que ir a una política de decarbonización, tenemos que dejar de utilizar combustibles, por lo tanto debemos, uno de los rubros más importantes una de las fuentes más importantes para sustituir esos combustibles es la energía eléctrica. Por otro lado, la energía eléctrica toda conversión de energía eléctrica es más eficiente que una conversión de combustible a un uso final. Por lo tanto, estamos aumentando en eficiencia, estamos decarbonizando, ¿sí? Por supuesto que la matriz de generación también tiene que estar decarbonizada, y esto da lugar también, acá no está escrito, a la utilización de otros combustibles que podrían ser el hidrógeno o biocombustibles como sustitutos de los combustibles fósiles. Por supuesto que si nos vamos a decarbonizar, tenemos que detener el avance de las redes de gas natural. Tenemos que revisar seriamente nuestra política de extensión de redes de gas natural, sobre todo en algunos territorios en donde realmente el gas natural no cumple una función importante, en términos, por ejemplo, de climatización. Esto implica también que tenemos que reforzar las redes de transmisión y distribución de energía eléctrica y de utilizar toda la tecnología asociada a las redes eléctricas que ha surgido en el mundo en la última década, que son muy interesantes y que colaboran fuertemente con todo lo que es la reducción del consumo. Obviamente aumentar la eficiencia en el transporte, que es el principal sector de consumo en la Argentina. Algunas medidas están comenzando a tomarse en ese sentido. Y como normativa, simplemente para enumerar una sanción de ley de eficiencia energética que no tenemos en la Argentina, que sería una suerte de equivalente, de espejo a lo que ocurre con las leyes de energías renovables, que establezca metas, que jerarquice el tema en la agenda política, en la agenda energética, que ordene cuáles son las acciones que hay que hacer dentro del campo de la demanda energética para que podamos lograr los efectos que acabo de mencionar anteriormente. La que sigue, por favor. Bueno, acá simplemente a modo de ejemplo, simplemente para mencionar algunos algunas de las políticas más específicas e importantes por el efecto que pueden tener. Una política en el lado eléctrico, una política de eficiencia en motores eléctricos industriales, que es no solo en Argentina, sino en muchos países del mundo, es el principal consumidor de energía eléctrica. No tenemos prácticamente política de eficiencia energética en este sector, y lo que es muy interesante, además del potencial de ahorro, que repito es el más grande que tenemos en políticas de eficiencia en electricidad, las medidas son rentables. Esto está muy estudiado, inclusive con bajos costos de la energía podemos hacer reemplazos y podemos actuar sobre los sistemas accionados por motores eléctricos de una manera muy económica. Otra idea es trabajar también sobre un plan de acción en climatización. En climatización invertimos enormes cantidades de consumo, consumimos muchísima energía. En términos de climatización residencial, el consumo de gas natural para la climatización residencial es más importante que el consumo de energía de gas en el sector industrial. A esto le podemos sumar el consumo de energía eléctrica para climatización en el verano, ¿sí? Si sumamos todo el paquete de energía o la cantidad de energía involucrada en lo que es climatización en la Argentina, es más que toda la energía nuclear y que toda la energía hidroeléctrica que se genera en el país. Para que tengamos una magnitud del potencial de actuar sobre un uso final específico, sobre el cual podríamos tener efectos muy importantes. No tenemos una mirada de este tipo en el país, de actuar fuertemente, no cosméticamente, sobre los usos finales. Y por último, quería mencionar también el uso responsable y suficiente de la energía, que tiene que ver con apelar a la educación, a la conciencia del uso de la energía, al regular de alguna manera los consumos suntuarios, que un usuario que consume energía en un consumo muy suntuario no pague lo mismo que aquel
que compra energía para cocinar, por ejemplo, o para conservar alimentos en una heladera. Y esto no es menor tampoco, no es un elemento menor. En todos los estudios que hemos hecho, siempre da que el potencial que podemos ahorrar de energía a partir de utilizarla adecuadamente con uso responsable es de la misma magnitud que el ahorro que produce el cambio tecnológico. O sea que el cambio de comportamiento duplicaría de alguna manera el efecto del cambio tecnológico. Por eso la importancia de actuar sobre este campo también. Estas son solamente una enumeración de algunas que me parecían interesantes de tener en cuenta. Vamos a la próxima, por favor. Hay muchas más en el policy, les pido que lo vean. Y para terminar, entonces, voy a ir a este tema que también ha introducido de alguna manera Marcelo, que es el de la transición energética. Nosotros lo que estamos proponiendo es que haya una decarbonización del sector energético. Esta decarbonización implica un cambio muy profundo que, como también mencionó Marcelo, no es meramente un cambio tecnológico, no es decir, bueno, sustituyo energía que proviene de los fósiles por energía solar y hago un reemplazo tecnológico. Tiene más implicancias, por supuesto que una que se ve inmediatamente es la que tiene que ver con el empleo. Bueno, habrá que generar nuevas capacidades, hay que generar nuevos marcos regulatorios para que esto se pueda canalizar adecuadamente hacia el 2050. Hay que hacer profundos cambios políticos, institucionales, porque los formatos que tienen nuestras instituciones no representan lo que tiene que ocurrir en el siglo XXI, hacia el 2050, sino que representan lo que viene ocurriendo desde hace 50 años en el sector energético. Hay que reformular todo esto. Hay que reformular la academia. En la academia todavía hoy, en las carreras que tienen que ver con ingeniería, arquitectura y muchas otras que se ligan también con esto, prácticamente, y estoy generalizando, seguramente alguna universidad escapa a esta regla general, pero prácticamente no hay educación en términos de sustentabilidad. Y todo lo que generamos en la academia luego se reproduce en la sociedad. Es muy importante este concepto. Todo lo que ocurre dentro de la academia de alguna manera luego se expresa afuera, porque los profesionales se educan de esa manera, con ese formato, y todavía no hemos introducido el formato alternativo dentro de la academia. En fin, esto para mencionar algunas de las cuestiones. Todos nuestros sectores ligados con lo energético y con otros rubros de la sociedad están formateados y armados para otro paradigma. Y todos estos sectores de alguna forma se resisten al cambio o no entienden de qué se trata el cambio. Por eso la profundidad que estoy tratando de destacar, porque bueno, claramente el cambio es muy profundo. Y esto, los aspectos sociales y de participación, que también de alguna manera ya mencionó Marcelo, todo lo que es empleo, capacitación y por supuesto lo que es la participación ciudadana y de distintos sectores de la sociedad que pueden aportar a la planificación energética y que normalmente no están incluidos en ella y le darían una perspectiva mucho más acorde con lo sostenible, que es lo que nosotros estamos buscando. Bueno, esto es básicamente una síntesis conceptual. La letra chica, o mejor dicho, la letra más detallada está en los policies, pero me parece que lo importante es este marco conceptual, ¿no? Bien, gracias. Gracias, Carlos. Bien. La idea era que Diego Sueiras pudiera moderar el espacio de preguntas e intercambios. Igualmente, como comentó, están con algún problema de internet, así que voy a tomar la posta y voy a leer un par de comentarios que hay en el chat. Hay una pregunta, Lucanchelli, Pablo. ¿Cómo se puede pensar el desarrollo de la generación distribuida teniendo subsidio al 50% de la generación eléctrica? Pablo hace algún comentario más.
Pero bueno, vamos a ir leyéndolos por parte. Carlos, Marcelo, no sé si quieren responder la pregunta. Sí, gracias. Toca un punto sensible. Como mencionó Carlos, la política de subsidios indiscriminados a distintos actores sin analizar si es de altos ingresos, si lo necesita o no, genera conductas no deseadas desde el punto de vista de uso racional y, por supuesto, impacta en la generación distribuida porque la amortización de una inversión de un sistema, de un techo solar o de cualquier tecnología de generación distribuida, se amortiza mucho más largo. Se ve el caso el caso en la coyuntura, la ley federal, que tiene ya 3 años de estar reglamentada y en vigencia, crece muchísimo más rápido en Córdoba y en Mendoza, en términos relativos, que en el área metropolitana de Buenos Aires, porque allá la electricidad, dependiendo de la cooperativa y la distribuidora, cuesta 3 veces más que en el área metropolitana de Buenos Aires por la diferencia en los subsidios, y tienen líneas de financiamiento, de Bancor en el caso de Córdoba. Entonces, claramente es un problema. Nosotros, cuando hicimos el primer borrador, que después fue modificado, de la ley de generación distribuida, tenía, hasta tanto hubiera subsidio del lado de los fósiles, una tarifa de incentivo del lado de las renovables que compensara ese subsidio. Y el caso para mí más claro de vecinos que tienen un modelo bastante más amigable para la adopción distribuida. Brasil tiene, nosotros en total, con 2 años y medio, 3 de funcionamiento de la ley, tenemos 6 megas instalados, resumiendo todo. Brasil tiene 6.000. También empezó en el 2012, nos lleva unos cuantos años de diferencia, pero que tenga 1000 veces más capacidad instalada que la Argentina habla por sí mismo respecto de el neteo ya es en energía y no en dinero. El neteo en energía estimula más al privado a la adopción del sistema porque lo amortiza más rápido, porque es más justo, vende a precio minorista como compra. Y es un tema en la coyuntura a resolver, el tema de la segmentación de los subsidios en tarifa para no generar conductas no deseadas, entre ellas boicotear la generación distribuida. Así que estoy de acuerdo con su comentario. Gracias, Marcelo. Lucancelli tiene 2 comentarios más. Voy a leer el segundo porque entiendo que el anterior es una pregunta que dice: muy interesante, Carlos, el punto sobre el sector educativo. Tengo un fuerte enfoque en eso y coincido con vos en que la academia está muy lejos de educar para conocer, entender y aportar a la lucha frente al cambio climático. Y en otro comentario dice: no sería relevante entender los riesgos de tener una matriz eléctrica dependiendo en parte de recursos hídricos que pueden verse afectados por el mismo cambio climático mediante medidas de adaptación energética frente al cambio climático. Entiendo, Carlos, que es para vos. Sí, si pudieses repetírmela porque salió cortada o si no la leo yo en el chat, perdón. Em, Te leo: no sería relevante entender los riesgos de tener una matriz energética dependiendo en parte de recursos hídricos que pueden verse afectados por el mismo cambio climático. Bueno, sí, claramente es importante. Ese es uno de las vulnerabilidades de los sistemas energéticos basados en hidroelectricidad. Y bueno, son consideraciones, por ejemplo, otra vez volvemos al ejemplo de Brasil, que se han tomado fuertemente en Brasil, ¿no? Ellos tienen una fuerte dependencia de la hidroelectricidad y están buscando salir de esa concentración de generación. En el caso de hidro han tenido un problema muy serio que fue en el año 2001, justamente por una disminución fuerte del recurso hídrico. Y bueno, son las nuevas consideraciones, no tan nuevas, ¿no? Porque todo este tema de los escenarios climáticos a futuro se conocen desde hace mucho tiempo, que tenemos que incorporar en nuestro análisis energético, lo mismo que el aumento de las olas de calor en función de los consumos en el verano, en fin, muchísimas cosas que tenemos que rever y replanificar a la hora de pensar el futuro. Sí.
Bien, Gracias, Carlos. gracias Carlos. Perdón, Paula, toma ahí un poquito la palabra. Sería aprovechar también, antes de dar la palabra a María Florencia Torres, creo que también ha pedido la palabra, recordarles que aparte de estos dos hacedores, como Marcelo Álvarez y Carlos Tanides, también acompañaron como autores Daniela Golmel de Fundación Vida Silvestre, también nos acompañó en esto Roque Pedace de CADER, y fundamentalmente también los revisores fueron Paula Bianchi y de Vida Silvestre, y también de Marlene Dietrich de Fundación Nueva Generación Argentina. Ha pedido la palabra Torres, solo para hacer algún comentario como autora o alguna pregunta, y decirles que esto lo vamos a estar presentando ahora en la COP a través de nuestro coordinador general, Carlos Tanides, y decirles que también van a poder contar con las presentaciones en línea, se las vamos a poder pasar, y que también pueden hacer uso de este momento para hacer algún tipo de difusión a través personal o de sus instituciones. Gracias. María Florencia. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, con respecto a algunos de los comentarios de Pablo, que en estos tantas respuestas ahí, tanto Carlos como Marcelo, creo que es clave pensar, no desvincular la cuestión de la adaptación con respecto a la cuestión de la transformación de la matriz energética. Son procesos que se retroalimentan y que tienen que ir adaptándose a medida que vayamos comprobando cuáles son los cambios que están impactando a nivel local, porque una de las cuestiones que tiene la producción energética es que están vinculadas a un territorio. Y por el otro, respecto a la cuestión del sector educativo, también estoy de acuerdo, es necesario profundizar e introducir en todo lo que tiene que ver tanto en la educación primaria como en la secundaria y universitaria, los temas vinculados al cambio climático y a la transición energética, pero también quiero resaltar, y es algo que también hemos trabajado en el rol de Policy Brief, el rol de las organizaciones de la sociedad civil. Entiendo que desde nuestro lugar, como miembro de organizaciones de la sociedad civil y como también haber participado en la alianza, cumplimos un rol clave en lo que tiene que ver en la comunicación y sensibilización de estas temáticas y en la posibilidad de trabajar sobre todo con los sectores más relegados, que es donde cuesta mucho más acercar esta información y que se puedan implementar políticas vinculadas a tanto la eficiencia energética como la introducción de energías renovables, que en muchos casos en poblaciones muy vulnerables y que se encuentran por fuera del sistema formal de energía, las energías renovables tienen la posibilidad de brindar nuevas oportunidades para mejorar la calidad de vida. Bueno, nada más, ese era uno de los comentarios que quería hacer. Hacemos algunas menciones de los roles de las distintas organizaciones de los sectores sociales, como el sector empresarial, la academia o las organizaciones de sociedad civil y los sindicatos pueden cumplir en este proceso, pero bueno, creo que estamos todos adentro y que tenemos que actuar. Gracias, María Florencia, por el trabajo y por lo que has hecho en el Nodo Santa Fe. Marcelo Álvarez primero y después lo tenemos a Carlos levantada la mano. Gracias, Diego. Para contestar una pregunta del chat de Camila, la parte de renovables, y después le dejo a Carlos la parte de uso de demanda racional. Hace falta modificar la 27191, que es la ley de modelo de cuota, para poner una curva que sea 2025-2035, la continuación de la curva actual, haciéndola consistente con los nuevos NDC de Argentina. Eso desde el punto de vista de la 27121 y modelo de cuota. Hace falta un modelo de cuota similar para solar térmica. Solar térmica es la más barata de todas las renovables y está injustamente postergada, básicamente porque son pymes y tienen menos capacidad de lobby, y entonces no hacemos lo mismo en electricidad que debíamos hacer en térmica. Y por último, en la reglamentación de distribuida, habría que, el marco regulatorio lo permite, si hubiera decisión política de la autoridad de aplicación, establecer tarifas de incentivo para el bombeo con renovables, sobre todo con solar en NOA y Cuyo,
que cierra económicamente, que desplaza cosas mucho más caras e ineficientes, y que si tuviera tarifa para cuando inyecta los meses que no consume agua para riego, poder inyectarlo en la red, habría una significativa demanda por parte de los productores, obviamente si pueden conseguir financiamiento a tasas razonables. Gracias. Carlos, entiendo que irías vos tenés la mano levantada. Y a ver, me surgen algunas cuestiones. En principio quería reforzar el concepto de Florencia, tal vez desde otro lugar o un lugar parecido, y es que los consumidores somos dueños de las decisiones de lo que consumimos. ¿Sí? En el caso de la oferta, esto es más difícil de controlar desde el punto de vista de un consumidor, si bien hay algunas opciones, por ejemplo, generación distribuida, que puede funcionar más o menos en función de las condiciones económicas que existan, pero luego desde el lado del consumo tenemos una fuerte posibilidad de actuar seleccionando qué es lo que consumimos y entre otras cosas haciendo una fuerte reducción de consumo a partir de políticas de eficiencias internas. Entonces, nos podemos volver protagonistas de esta ecuación. No queda todo en manos del Estado, de las decisiones, de que decidan qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen. Luego, en cuanto a lo legislativo, un par de comentarios. Bueno, yo ya mencioné la ley de eficiencia energética, más o menos dije de qué se trata. También me parece que es muy importante a la hora de legislar y de sacar nuevas leyes, como por ejemplo ahora está en danza la ley de promoción de hidrocarburos, eh, eh, ponerle claramente un coto a ese tipo de propuestas, que eventualmente si tienen algún espacio todavía para existir, tiene que estar claramente acotado en virtud de cuál es la trayectoria de emisiones que tiene que seguir la Argentina según sus compromisos. Porque seguimos firmando cheques en blanco en donde no se especifican las condiciones y hasta cuándo vamos a seguir con estas promociones y en qué magnitud. Si tiene sentido en una proporción para sustituir importaciones, me parece correcto. Cuando ya esto excede, nos estamos saliendo de la política climática claramente. Lo otro que digo es que no son todos leyes, muchas veces lo que se necesitan son normativas administrativas menores, de jerarquía menor, ¿sí? Y que, bueno, simplemente es cuestión de decisión política del Poder Ejecutivo, de implementarlas para que logremos en algunos casos efectos muy fuertes a partir de estas decisiones que no tienen un rango de ley, pero que de todas maneras impactan fuertemente en el consumo. Muy bien. Creo, Paula, que no tenemos ninguna pregunta más. Si alguno quiere hacer alguna, ahora tenemos unos minutos, pero estamos cerrando a tiempo y era este margen que nos habíamos dado de 45 a una hora. Si siendo así y no hay ninguna pregunta o comentario más, recordarles que esto va a ser llevado a la COP ahora por, sí, bien, Paula, cuando termino te doy la palabra, cerrás vos. Y entonces va a estar llevado por nuestro coordinador general, Carlos Tanides, ahora a la COP. Calculo que también van a ir otras organizaciones, no sé si el caso de Marcelo Álvarez, que van a llevar estos policy brief a la COP y también que lo vamos a llevar a territorio, ¿no? Recordarles que acá estuvo presente especialistas del tema de energía, legisladores provinciales, nacionales, periodistas. Esta fue una convocatoria netamente para gente que está siguiendo el tema, pero va a haber una genérica que va a ser en unas semanas, que lo vamos a volver a invitar y les pedimos que se sumen y de esa manera hacer la incidencia que queremos hacer con estos policy. Agradecerles mucho al equipo, ahora les dejo la palabra a Paula Bianchi y agradecerle también por supuesto a Lara Sabino que ha estado conduciendo esto a pesar de todos los cortes y nos ha salido bien hasta ahora. Y Paula, lo dejo en vos. Gracias a todos, a los dos speakers y a los autores. Muchísimas gracias y a trabajar juntos. Gracias, Diego. No, simplemente quería comentar que a todos los asistentes les vamos a estar enviando por correo electrónico la grabación del día de hoy junto con la presentación y el policy brief
no les llegó anteriormente adjunto, así que van a estarlo recibiendo en el correr de la tarde hoy o mañana. Nada más, gracias. Damos fin, muchísimas gracias. Muchas gracias, saludos. Muchas gracias, Carlos, Marcelo, Diego. Buenas tardes.